Unidad segundo. Ecosistemas y sustentabilidad. Información teórica. Audio sintetizado por el asesor Eliot Malagón. Química macromolecular. La química macromolecular estudia las moléculas que tienen una masa molecular muy elevada, ya que están formadas por un gran número de átomos. A estas se les conoce como macromoléculas y son las que dan origen a los plásticos y otros materiales. El método más usual para obtenerlos es la polimerización, que consiste en agrupar compuestos de bajo peso molecular llamados monómeros, dando lugar a una molécula de gran peso llamada polímero. Los polímeros en general presentan una notable plasticidad, elasticidad y resistencia mecánica, lo que indica que es muy difícil llegar a romperlos. Estas características permiten la elaboración de productos como los popotes, pelotas y artículos plásticos en general. Clasificación de los polímeros. A. Homopolímero. Todas sus unidades o monómeros son idénticas. Un ejemplo es el polietileno, que es el plástico más importante y producido a mayor escala para crear juguetes, bolsas, envolturas, tuberías, muebles, hule espuma, artículos de envasado, botellas, etc. El monómero básico del polietileno es el etileno, que se repite varias veces para formar el polímero o la macromolécula. Monómero etileno. Fórmula química C2H4. Fórmula semidesarrollada CH2 igual CH2. Otro homopolímero importante en nuestras vidas es el policloruro de vinilo. Este resulta de la polimerización del monómero de cloruro de vinilo, derivado del plástico más versátil, utilizado en la fabricación de juguetes, cubiertos, entre otros. B. Copolímero. Se compone de dos o más subunidades monoméricas diferentes enlazadas para crear una cadena de polímero. De acuerdo con su organización podemos encontrar tres tipos diferentes. Clasificación, descripción, fórmula química. Ejemplos: el caucho, material con el que se fabrican múltiples objetos como las llantas automotrices. Bloque se forma cuando dos grandes cadenas están unidas entre sí. Una cadena consiste en un conjunto de subunidades monoméricas, ABBB, y la otra se compone de un conjunto diferente de subunidades monoméricas. El SBR, estireno. El SBR, estireno-butadieno, es el copolímero aleatorio que encontrarás en los chicles que consumas. Aleatorio se logra cuando subunidades monoméricas están unidas entre sí sin ningún orden predeterminado, al azar. ABBABABA, PET, terftalato de polietileno, que es un plástico muy usado en envases de bebidas. Alterno se compone de monómeros que se enlazan de una manera alterna para formar una cadena de polímero. C. Polímeros naturales. En la naturaleza existen otros polímeros de gran importancia en la industria como el caucho natural, la seda, el algodón, la lana o la celulosa. Caucho natural, seda, algodón, lana o celulosa. A continuación, se presenta una tabla de polímeros con su monómero y usos. Monómero, glucosa, polímero, celulosa, almidón, glucógeno. Uso, papel y algodón. Almacenamiento de energía en vegetales. Almacenamiento de energía en animales. Proteínas estructurales y funcionales en los seres vivos. Aminoácido, proteína, lana, caucho, isopropeno, caucho. Industria automotriz. Los polímeros forman parte de todo el entorno, solo basta mirar alrededor. Están en bolsas, en las llantas de una bicicleta, en la ropa y en muchos de los plásticos que utilizas para comer. Sin embargo, una de las desventajas que presentan es que no son biodegradables y forman parte también de una problemática ambiental. Biocenosis. Introducción. La biocenosis se refiere a todo el componente vivo del ecosistema, es decir, las poblaciones de las diferentes especies que habitan en un espacio y mantienen diversas interacciones ecológicas. Existen diferentes tipos de interacciones. Además, dependiendo del efecto que provocan sobre los organismos, las interacciones ecológicas se clasifican en 5 tipos. Competencia. Se da entre organismos que requieren los mismos recursos, los cuales se encuentran disponibles en cantidades limitadas. Provoca efectos negativos en las dos poblaciones que interactúan. Afecta negativamente el desempeño de los organismos, es decir, sus probabilidades de sobrevivir, su capacidad para crecer o su éxito reproductivo. No implica necesariamente que los organismos tengan que enfrentarse uno a otros y pelearse por el alimento. En algunos casos sí hay enfrentamiento, competencia por interferencia, pero la mayoría de las veces los organismos simplemente disminuyen la cantidad de recursos al consumirlos, por lo que estarán menos disponibles para otros, competencia por explotación, quienes se irán debilitando lentamente hasta morir. Hay dos tipos de competencia. Intraespecífica. Ocurre entre organismos de la misma especie. Este tipo de competencia puede ser muy intensa, pues los individuos que compiten tienen los mismos requerimientos de recursos. Por ejemplo, la que ocurre con las plantas, al luchar por luz, nutrientes y agua. Interespecífica. Se da entre organismos de diferentes especies que utilizan los mismos recursos para subsistir. Por ejemplo, las hormigas que se alimentan de semillas, que también es un recurso alimenticio de ratones y aves. El resultado de este tipo de competencia es la exclusión competitiva, es decir, el desplazamiento de una de las dos especies hasta su desaparición total de la localidad. Depredación consiste en que un organismo se alimenta del otro. Tiene efectos positivos para los depredadores, pero afecta negativamente a las presas. Se reconocen 4 tipos fundamentales de depredadores, clasificados con base en la interacción que implica la muerte o no de la presa. Depredadores verdaderos consumen muchas presas a lo largo de su vida y estas mueren al ser consumidas. En esta categoría podemos considerar a los grandes carnívoros, como los leones, jaguares, lobos, o los coyotes que consumen otros animales como cebras, tlacuaches, ratones, ardillas, lagartijas y demás. También se incluye a la ballena, que de una bocanada consume millones de crustáceos y zooplancton. Algunos invertebrados entran en esta categoría como las arañas y algunas especies de hormigas.
Fuente: https://cexere.com/images/11/8ea11b4a5eac de 88176 de 5472 e22 142 21 53 jpg. De herbívoros. La herbivoría consiste en el consumo de una planta por parte de un animal. Pocos herbívoros consumen una planta entera, ya que por lo general se consume alguna de sus partes de tal manera que la planta resulta dañada pero no muere del todo. Los herbívoros se especializan en distintas partes de la planta, algunos consumen las hojas, otros se comen los frutos, las flores, otros atacan las raíces y hasta la savia, como es el caso de algunos insectos chupadores que perforan el tallo y extraen el líquido rico en nutrientes que circula por el tejido vascular de las plantas. Fuente: https://images.ad.gov.gl/mcalc59 Chugaula. Parásitos son organismos que viven a expensas de otros y que se alimentan de una sola presa, o en ocasiones de unas cuantas, con las que establecen una relación muy íntima. Generalmente la presa, que en este caso se le conoce como hospedero, no muere, sino que solo se debilita y pierde el vigor. Todas las especies de plantas y animales tienen parásitos que se alimentan de ellas. Los parásitos tienen importancia a nivel socioeconómico, pues son fuente de enfermedades del ser humano y de nuestros recursos alimenticios, como el ganado, pescados, mariscos, cultivos, etc. Fuente: https://images.ad.gov.gl/exbg2whcd8sn1a. Parasitoides. Los organismos que pertenecen a este grupo son de vida libre en la fase adulta, sin embargo, viven a expensas de otro organismo en estado larvario, el cual muere como resultado de la infección. La mayoría son himenópteros, avispas, y dípteros, moscas. Los adultos buscan activamente al futuro hospedero de sus crías para ovopositar en él. Mutualismo. Tiene lugar entre organismos de diferentes especies, los cuales se benefician mutuamente al interactuar. Se reconocen dos tipos de mutualismo. Facultativos. Los organismos participantes pueden vivir en ausencia uno del otro. La relación que se da entre las plantas con flores y sus organismos polinizadores es un ejemplo de mutualismo facultativo. La planta ofrece néctar y polen al polinizador, quien los recolecta y consume como alimento. A su vez, el polinizador transporta el polen de la planta a otras flores de la misma especie, gracias a lo cual estas producen semillas. Entre los animales polinizadores están los abejorros, las abejas y las avispas, las mariposas, los colibríes y algunos murciélagos. Obligados. Los dos organismos necesitan la presencia del otro para subsistir. Tal es el caso de los protozoarios de los géneros Trichomyma y Mixotricha, que viven en el aparato digestivo de las termitas y se encargan de descomponer la madera que éstas consumen. De esta manera, las termitas obtienen carbohidratos a partir de la celulosa de la madera. Por su parte, los protozoarios tampoco pueden vivir sin las termitas, pues el intestino posterior de estas brinda el hábitat anaerobio que los protozoarios necesitan para crecer, además de brindarles alimento. Comensalismo y amensalismo. En ambos uno de los dos participantes no se ve perjudicado ni beneficiado por la interacción. Amensalismo. El otro miembro se ve afectado negativamente, lo que hace una interacción de tipo 0. Ejemplo: un fenómeno que se llama alelopatía, que consiste en la producción de sustancias repelentes que impiden el establecimiento de plántulas bajo la sombra de algunas especies de plantas. Ciertos eucaliptos, por ejemplo, tienen efectos alelopáticos. Comensalismo. Resulta beneficiado en alguna medida, lo que hace una interacción de tipo 0. Ejemplo: la relación entre las epífitas y sus hospederos. Las epífitas son plantas que viven sobre otras plantas, como muchas orquídeas, ya que las plantas hospederas generalmente no se ven afectadas por las epífitas, mientras que estas últimas se ven beneficiadas al obtener un sustrato donde establecerse. Biodiversidad. La vida tiene muy diversas formas de expresarse en nuestro planeta, los biólogos adoptaron el término biodiversidad para referirse a ellas. Los siguientes conceptos identifican la estructura y funcionamiento de la biodiversidad. Factores de un ecosistema. Biodiversidad. La biodiversidad describe la extensa variedad de vida, tanto vegetal como animal, que se puede encontrar sobre la Tierra como resultado de la evolución natural y por la influencia de la mano del hombre. Esta incluye la diversidad genética, de especies y de ecosistemas, los cuales posibilitan la vida e interacción con el mundo. Para estudiar la biodiversidad existente en un lugar, es importante comprender la relación que guardan los factores y condiciones bióticas y abióticas para el desarrollo de la vida en la Tierra. Para ello, te invitamos a consultar este recurso en el que identificarás de manera general algunos de los factores que lo posibilitan la vida en la Tierra y que a su vez permiten describir cómo está compuesta la superficie terrestre y la existencia de la biodiversidad. Factores bióticos y abióticos. ¿Sabes qué son los factores bióticos y abióticos? ¿Alguna vez te has preguntado cómo influyen los factores para el desarrollo de la biodiversidad? En la naturaleza los organismos no se encuentran aislados, sino que están en contacto unos con otros, inmersos en un espacio que presenta condiciones físicas y químicas particulares. Todo ello constituye el biótopo, del griego y bios, vida y topos, lugar, es decir, el lugar de vida, un espacio geográfico con ciertas condiciones ambientales que provee el espacio vital para la flora y la fauna con factores y condiciones abióticas, los cuales determinan la presencia o inexistencia de ciertos organismos en un ecosistema afectando el desempeño de otros organismos. Los factores bióticos corresponden a los seres vivos, bacterias, hongos, animales y plantas, todo lo que tiene vida, que habitan en un ecosistema.
Los factores abióticos constituyen las partes no vivientes de un ecosistema y sientan las bases para la vida de diversos organismos. Dos ejemplos de ellos son el pH del agua que, en los sistemas acuáticos o terrestres, determina qué tan ácido o alcalino es el medio, y el suelo. Por otra parte, el suelo, que gracias a su capacidad de retener el agua favorece su fertilización, lo que es de especial importancia para las plantas, ya que a partir de ello las plantas obtienen muchos de sus elementos nutritivos y, dependiendo de la fertilidad en el suelo, se determina cuáles nutrientes estarán disponibles para las plantas y el tipo de vegetación que se puede establecer en él. Los factores abióticos pueden ser, por un lado, condiciones abióticas, las que los organismos perciben o experimentan. No implican un consumo y permiten la vida de los organismos de las diferentes especies y tienen que ver con su fisiología, es decir, con su funcionamiento interno. Por otro, los recursos abióticos son elementos del ambiente que los organismos usan o consumen y al hacerlo disminuyen la disponibilidad de los mismos. Revisa el siguiente recuadro para ver en qué consisten los más importantes. Condiciones abióticas. Temperatura. Determina el clima de una región y la distribución de las especies de organismos en el planeta. Depende de la latitud, la altitud y la cercanía de los cuerpos de agua. Humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene el aire o el suelo. La cantidad de agua que hay en el suelo y en la atmósfera depende de los patrones de lluvia. Se afectan mutuamente. Cuando la temperatura es muy elevada, el agua se evapora y pasa a formar parte de la atmósfera. Al bajar la temperatura, el agua que se encuentra en la atmósfera se condensa en forma de lluvia o rocío y se hace accesible para los seres vivos. Condiciones abióticas. Radiación solar, luz. Constituye un recurso indispensable para las plantas. Proporciona la energía que requieren las plantas para efectuar la fotosíntesis. Está relacionada con la temperatura, ya que una radiación solar más intensa corresponde a temperaturas más elevadas. Salinidad es la concentración de sales en el agua o en el suelo. La variación de la salinidad del agua afecta fuertemente a los organismos acuáticos. La concentración salina del agua de los océanos es una constante de aproximadamente de 3-5%, y los organismos que viven en esos ecosistemas están adaptados a la alta salinidad del medio. Recursos abióticos. El agua o los nutrientes para las plantas constituye a la vez un recurso y una condición. Para los organismos acuáticos, como los peces, los corales y las algas, el agua es una condición sin la cual sencillamente no existirían. Es un recurso que consumen los seres vivos. Las plantas terrestres absorben agua y la utilizan para llevar a cabo la fotosíntesis. Ciclos biogeoquímicos. Si bien es cierto que la materia no se crea ni se destruye en un ecosistema, sí puede salir o entrar, ya que los ecosistemas son sistemas abiertos. Este hecho determina que varios ecosistemas, incluso distantes en el tiempo y espacio, funcionen de manera integrada. Los mecanismos de movimiento de la materia son tanto de naturaleza biótica, por el movimiento de los organismos o por sus actividades alimentarias, como abiótica, a través del aire o del agua. Esto implica que, en el movimiento de la materia, intervienen procesos biológicos, geológicos y químicos. Por esa razón, los ciclos de materia que ocurren en los ecosistemas se denominan ciclos biogeoquímicos, los cuales son de dos tipos. Ciclos sedimentarios, también conocidos como ciclos locales, en los que intervienen elementos que no pueden moverse a través de la atmósfera, sino que se acumulan principalmente en el suelo. Tal es el caso del calcio, el fósforo y el potasio, entre otros minerales. En los ciclos sedimentarios los nutrientes pasan de las plantas a los consumidores, de estos al mantillo y de ahí al suelo, de donde pueden ser absorbidos de nuevo por las plantas. Los nutrientes que participan en los ciclos sedimentarios también pueden salir y entrar al ecosistema a través de las migraciones de los consumidores o disueltos en agua. Ciclos atmosféricos, también conocidos como ciclos gaseosos o globales, en los que participan elementos y compuestos que, en estado gaseoso, se mueven por toda la biosfera gracias a las corrientes de aire en la atmósfera. El agua, el carbono y el nitrógeno se mueven en este tipo de ciclos. Los ciclos atmosféricos o globales, a diferencia de los sedimentarios, incluyen a la atmósfera como compartimiento de estancia. En este tipo de ciclos participan gases que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Obtención de elementos. Para que exista la vida, un organismo necesita de nutrientes provenientes de elementos y compuestos químicos de la Tierra, resultado de la transformación de distintos procesos biológicos, geológicos y químicos. Entre los elementos necesarios en los seres vivos, se encuentran carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, magnesio, potasio, que son los nutrientes que se necesitan en mayor cantidad, macronutrientes, y hierro, cobre, zinc, cloro, yodo, entre otros que se requieren en menor medida, oligoelementos o micronutrientes. Para que los organismos obtengan estos nutrientes, es necesario que se lleven a cabo distintos ciclos. Algunos ejemplos de ellos son los que se muestran a continuación. Recursos naturales. En el siguiente audio podrás conocer un poco sobre los recursos naturales. Cuando termines de escucharlo, continúa revisando la información que se presenta para conocer más. Renovables, no renovables, inagotables. Los recursos renovables son aquellos que, aunque se extraigan de la naturaleza, tienen la capacidad de reponerse a sí mismos. Provienen de organismos vivos. No renovables. Estos recursos no se reconstituyen una vez que se les extrae de la naturaleza o lo hacen muy lentamente, por lo que su extracción conduce poco a poco a su agotamiento. Inagotables son aquellos que no se extinguen, terminan o gastan con el uso ni con el paso del tiempo. Por ejemplo, la radiación solar, el viento, las mareas y la energía geotérmica, calor en el interior de la Tierra.
Estos recursos pueden ser aprovechados para la generación de electricidad. Por ejemplo, la radiación solar y el viento se pueden utilizar para generar energía eléctrica. Actualmente la mayor parte de la energía que se consume proviene de recursos fósiles como el petróleo, lo cual tiene un fuerte impacto ambiental y no es sustentable en el tiempo. En la actualidad, muchas personas piensan que la división entre recursos naturales y no renovables es cada vez menos clara, ya que el mal uso de algunos recursos naturales que se consideraban renovables los puede convertir en no renovables si se rebasa su capacidad de renovación o si se extraen a una velocidad mayor a la que la naturaleza es capaz de regenerarlos. El agua como recurso. La importancia del agua como recurso para los seres humanos es evidente, ya que las sociedades humanas dependen del acceso a esta. La demanda total de agua ha crecido ante el vertiginoso aumento en todo el mundo. Muchos países ya sufren una aguda escasez de agua. Si esta tendencia no cambia, para 2025 2/3 partes de la población mundial vivirán en países con recursos hídricos insuficientes. El agua en México. La disponibilidad total de agua en el país es de 72,6 kilómetros 3. La distribución del recurso hídrico no es homogénea ni espacial ni temporal. Existen más cuerpos de agua que abastecen a las regiones del sur debido al clima cálido húmedo, sin embargo, en la parte norte del país donde existen regiones semiáridas escasea el recurso. Agua renovable per cápita por agrupación de regiones hidrológico-administrativas, 2016. Servicios ecosistémicos. Además de los recursos naturales, que generalmente podemos reconocer y apreciar fácilmente como miembros de la sociedad moderna, la presencia misma de los ecosistemas también brinda a la sociedad un conjunto de beneficios importantes que son menos tangibles. Entre ellos podemos mencionar la purificación del aire y del agua, la regulación de los ciclos hidrológicos y el mantenimiento del equilibrio de gases en la atmósfera que determina el clima regional. Se denomina servicios ambientales o ecosistémicos al conjunto de elementos que el ser humano obtiene de la naturaleza y a las múltiples funciones que desempeñan los ecosistemas naturales brindando estabilidad climática, belleza paisajística, equilibrio ecológico, espacios de recreación, entre otros. Estos servicios se clasifican en servicios de provisión o suministro. Son productos que se obtienen de los ecosistemas. Alimento, materias primas, recursos genéticos, recursos medicinales, recursos ornamentales, servicios de regulación, beneficios obtenidos a partir del ajuste de los procesos de los ecosistemas, regulación de gases, regulación del clima, regulación de agua, provisión de agua, tratamiento de desechos, servicios culturales, beneficios intangibles que se obtienen de los ecosistemas. Belleza escénica, recreación, información cultural y artística, información espiritual e histórica, ciencia y educación, servicios de soporte necesarios para la producción de todos los demás, servicios ambientales, biodiversidad, ciclo de nutrientes, formación del suelo, producción primaria, polinización, control biológico. Los servicios ambientales interactúan entre sí y dependen unos de otros. Esto significa que si queremos contar con ellos en el futuro y de forma permanente, es importante mantener las funciones de los ecosistemas. Por ejemplo, servicio de regulación, polinización de las plantas, servicio de soporte es esencial en la producción de alimentos y fibras, servicio de provisión o suministro. Los arrecifes de coral ofrecen hábitat y alimento para los peces. Servicios protegen las costas, de regulación y soporte evitan la erosión de las playas, estabilizan los sedimentos y contribuyen a la fijación del carbono. Están muy relacionados con la diversidad, así como lo muestra la siguiente figura, algunos bienes y servicios que brinda la biodiversidad.